El anuncio de alquiler temblaba en las manos manchadas de grasa de Ryan. $400. Su Honda Civic echaba humo al aire de la tarde mientras su último cliente se alejaba en un BMW flamante, riendo. Mejor olvídate de eso, amigo. Compra algo decente. ¿Decente? Con $247 restantes en su cuenta, sonó el timbre. Ella estaba allí de pie, como una contradicción andante. Una mochila de segunda mano colgando de un hombro. Nike de $200 brillando en sus pies. Ninguna universitaria mezclaba hallazgos del Ejército de Salvación con zapatos de diseñador. Ninguna estudiante sin blanca se comportaba con esa serena autoridad. Estoy aquí por la habitación, dijo, y su voz pertenecía a salas de juntas, no a oficinas de alquiler abarrotadas. Lucas irrumpió por la puerta de la cocina, con mantequilla de cacahuete untada en la mejilla, agarrando su sándwich para cenar. «Papá, ¿va a vivir con nosotros?» La mirada de la niña se detuvo en su hijo de 8 años, demasiado tiempo para un desconocido, demasiado fija para un interés casual. Algo brilló tras su sonrisa cautelosa. Algo que hizo que los instintos mecánicos de Ryan le susurraran peligro. Pero $400 eran $400, y los padres desesperados no podían permitirse confiar en su instinto. «Soy Zoe», dijo, entrando en la estrecha sala de estar donde los muebles desparejados contaban la historia de un hombre que intentaba sobrevivir. Su mirada lo recorrió todo. La mancha de agua en el techo, las fotos familiares descoloridas boca abajo sobre la repisa de la chimenea, los coches de juguete esparcidos bajo la mesa de dibujo de Lucas. Segundo año en Millbrook College, especializándose en arte. Sacó un grueso fajo de billetes de 20 del bolsillo de sus vaqueros desgastados. Billetes nuevos, crujientes como hojas de otoño. Primer y último mes por adelantado, $800. Ryan miró el dinero. Demasiado efectivo para un estudiante universitario sin blanca. Demasiado conveniente para alguien que acababa de llamar hacía una hora. Zoe abrió su mochila y sacó un cuaderno de bocetos de cuero que probablemente costó más de lo que Ryan ganó en una semana. Los dibujos del interior eran magistrales. Escenas urbanas desde la planta baja. Campamentos de personas sin hogar bajo pasos elevados. Rostros de niños pegados a las ventanillas de los autobuses. La pobreza vista a través de ojos ricos. «Dibujo lo que importa», dijo. En silencio. Lucas se acercó sigilosamente, fascinado por las imágenes. «Parece el parque donde mamá me llevaba», susurró, señalando un boceto de Rusty's Wings. La mano de Zoe se quedó quieta en la página. Su respiración cambió. «Tu mamá tenía buen gusto para los parques infantiles», dijo, y algo en su voz hizo que a Ryan se le encogiera el pecho. Ningún desconocido debería hablar de Melissa como si la conociera. «La habitación está arriba», dijo Ryan, guiándolos por la estrecha escalera donde antes las fotos familiares trepaban por la pared. Ahora solo quedan agujeros de clavos, como heridas de bala en la pintura. Solía ser el cuarto de costura de mi esposa. No se atrevió a decir estudio. No podía admitir que Melissa tuviera sueños más allá de remendar sus camisas de trabajo y hacer el dobladillo de los pantalones escolares de Lucas. La puerta se abrió con un crujido para revelar un espacio congelado en el tiempo. Una cinta métrica enrollada en el alféizar de la ventana, tijeras de tela brillando a la luz de la tarde. Zoe caminó hacia la ventana que daba al patio trasero, donde un columpio de neumático colgaba inmóvil de un roble. «Hacía cosas preciosas aquí», dijo Zoe. No era una pregunta. A Ryan se le hizo un nudo en la garganta. «¿Cómo lo hiciste?» Pero Zoe ya estaba contando el dinero, colocando billetes de 20 sobre la vieja mesa de cortar de Melissa como si fuera la dueña del lugar. Esa primera semana, Zoe se movía por la casa como el humo, desapareciendo antes de que Ryan despertara y regresando después de que Lucas se acostara. Ningún amigo la llamó, ningún novio llamó a la puerta. No dejó rastro, salvo el tenue aroma a perfume caro que no encajaba con su imagen de tienda de segunda mano.
Lucas preguntaba por ella constantemente. ¿A dónde va Zoe? ¿Papá? ¿Por qué no cena con nosotros? ¿Crees que también se siente sola? Ryan se encontró escuchando sus pasos, buscando el destello de luz bajo su puerta. El silencio del piso de arriba se sentía diferente ahora, ocupado pero vacío, como una respiración contenida esperando a ser liberada. El jueves por la noche, subió las escaleras para preguntar sobre las políticas de alquiler y encontró la puerta entreabierta. Dentro, Zoe sentado en el suelo con las piernas cruzadas, rodeado de docenas de bocetos. Todo Lucas, Lucas riendo, Lucas comiendo cereal, Lucas construyendo torres de Lego con intensa concentración. Un extraño documentando la vida de su hijo como evidencia de un juicio invisible. Ryan retrocedió en silencio, pero su mente corría. ¿Por qué dibujaba a su hijo? ¿Qué quería con su pequeña y anodina vida? Las preguntas lo siguieron hasta la cama y atormentaron sus sueños. El accidente se produjo a las 11:37 de la noche de un martes. Ryan subió corriendo las escaleras y encontró a Zoe sentada en un charco de vidrios rotos. La sangre le manaba de la palma de la mano. La vieja foto familiar estaba destrozada, la última foto de Melissa, Ryan y el bebé Lucas en el hospital. Todos brillaban de cansancio y alegría de padres primerizos. Lo siento, susurró Zoe, acunando su mano herida. Solo estaba mirando. Ryan se arrodilló a su lado, retirando cuidadosamente los cristales de su piel con la misma precisión que usaba con la delicada piezas de motor. Su mano era suave, sin callos. Estas no eran las manos de alguien que trabajara por $8 la hora en una librería. A Melissa le habrías caído bien, dijo, sorprendiéndolo. Se quedó atónito al admitirlo. Zoe contuvo la respiración. Era hermosa, dijo, estudiando la fotografía rota. Lucas tenía sus ojos, pero Ryan notó que Zoe estaba llorando, y los desconocidos no lloraban por las esposas muertas de otros. Lucas apareció en la puerta, frotándose los ojos para desvelarse. Su pijama de Superman le colgaba suelto sobre su delgada figura, otro recordatorio de los fracasos de Ryan como proveedor. ¿Qué pasó? ¿Zoe está herida? El niño de 8 años corrió a un lado con la intrépida compasión de la infancia. No llores, Zoe. Llorar empeora el dolor. La rodeó con sus pequeños brazos y algo cambió en la atmósfera de la habitación. Zoe cerró los ojos y lo retuvo como si memorizara el peso de su abrazo. Tu mamá solía abrazarte así, ¿verdad? Susurró contra el cabello de Lucas. Lucas asintió solemnemente. Olía a flores y pintura. Tú hueles a jabón caro y a secretos. La observación le cayó como un jarro de agua fría a Ryan. Su hijo de 8 años descubrió el disfraz de Zoe mejor que él. ¿Qué clase de secretos?, preguntó Lucas. La mirada de Zoe se cruzó con la de Ryan por encima de la cabeza del niño. De esos que separan a las familias, dijo. Todo cambió después de esa noche. Zoe empezó a cenar con ellos, cocinando comidas elaboradas que pertenecían a restaurantes, no a casas de alquiler destartaladas. Le enseñó a Lucas a dibujar, con una paciencia infinita, mientras se luchaba con las proporciones y el sombreado. El arte no se trata de ser perfecto, le dijo, guiando su pequeña mano por el papel. Se trata de ver las cosas de otra manera. Ryan observaba desde la puerta mientras ella le mostraba a su hijo cómo capturar la luz, cómo hacer danzar las sombras, cómo encontrar la belleza en las cosas rotas. Lucas floreció bajo su atención como una planta que finalmente recibe la luz solar adecuada. Pero Ryan también notó otras cosas. La forma en que Zoe automáticamente buscaba los artículos más caros del supermercado, luego se detenía y elegía marcas genéricas. Como instintivamente esperaba ser atendida, y luego recordaba decir por favor y gracias. Los callos que no tenía. Las marcas de bronceado de las joyas que ya no usaba. 3 semanas después, Lucas tuvo un pico de fiebre que puso a Ryan en pánico. Ser padre soltero significaba cada crisis parecía el fin del mundo.
Tenemos que llevarlo a urgencias, dijo Ryan, con Lucas ardiendo en sus brazos. No, dijo Zoe con firmeza, marcando ya su teléfono. El doctor Hamilton hace visitas a domicilio. Estará aquí en 20 minutos. Visitas a domicilio en 2024. Ryan la miró fijamente mientras hablaba con la autoridad de alguien acostumbrado a la atención médica inmediata. Sí, es urgente. La residencia Michey en Maple Street. Recitó los síntomas con precisión clínica, luego colgó y se encontró con la mirada inquisitiva de Ryan. Mi abuelo tenía una buena relación con el doctor Hamilton, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Cuando el doctor llegó en su Bentley, Ryan vio como sus ojos se abrieron de par en par al ver a Zoe. Señorita Harper, dijo el doctor Hamilton con cuidado. No esperaba encontrarla aquí. La cara de Zoe palideció. Debe estar equivocada, dijo. Pero el daño ya estaba hecho. Harper. No el apellido que le había puesto a Ryan. Harper. El nombre que poseía medio estado, que aparecía en edificios, actos benéficos y recaudaciones de fondos políticos, el nombre que significaba poder, dinero y todo. El mundo de Ryan no lo era. El doctor Hamilton examinó Lucas, con profesionalidad, recetó antibióticos y se marchó con evidente reticencia. Mientras su Bentley arrancaba, Ryan sintió el peso de las preguntas no formuladas que los oprimieron. Esa noche, después de que a Lucas le bajara la fiebre y el doctor Hamilton se marchara, Ryan se enfrentó a la verdad que había estado evitando. ¿Quién eres realmente?, le preguntó a Zoe mientras estaban sentados en su cocina tomando un café que costaba más de lo que solía gastar en comestibles. O sea, ¿quién eres cuando no finges estar sin Blanca? Las manos de Zoe temblaban alrededor de su taza. El vapor se elevaba entre ellos como los fantasmas de todas sus mentiras no dichas. Soy exactamente quien dije ser, un estudiante universitario que necesitaba un lugar donde quedarse. Los estudiantes universitarios no tienen médicos de cabecera que conduzcan Bentleys. La voz de Ryan se mantuvo tranquila, pero su mente de mecánico estaba uniendo piezas. Zapatos caros, dientes perfectos, manos suaves. La forma en que se movía por el mundo, esperando que se le abrieran las puertas. Tampoco pagan alquiler en marcas. Nuevos veinteañeros o cocinar comidas dignas de restaurantes de 5 estrellas. Zoe se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana donde la luz de la luna teñía su silueta de plata. Hay cosas que es mejor dejar en paz, Ryan. No cuando involucran a mi hijo. Las palabras flotaban en el aire como un desafío. Zoe se apartó de la ventana, y en la tenue luz, Ryan vio lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Quieres la verdad? Soy la hija de Charles Harper, Harper Industries, con un valor de unos 50 millones cuando él muera, lo cual no será lo suficientemente pronto, según la prensa sensacionalista. El nombre golpeó a Ryan como un puñetazo. Todos en el estado conocían a Charles Harper, magnate inmobiliario, corredor de poder político, el tipo de hombre que compraba políticos y vendía sueños. Jesucristo, susurró Ryan. Tú eres ese Harper. Me escapé hace 2 años. Hace años, cuando intentó obligarme a entrar en la escuela de negocios, me dejó sin Blanca, cambió las cerraduras, contrató investigadores privados para que me arrastraran a casa, pero seguí corriendo porque prefería estar sin Blanca y libre que rica y enjaulada. Se limpió la nariz con el dorso de la mano, un gesto tan humano que le rompió el corazón a Ryan. El fondo fiduciario se aporta mensualmente, lo quiera o no. Dono la mayor parte y me quedo con lo justo para sobrevivir. ¿Pero por qué aquí?, preguntó Ryan. ¿Por qué mi casa? Mi hijo. La pregunta que había estado evitando se cristalizó entre ellos. El rostro de Zoe se arrugó. Porque los he estado observando a ambos durante meses. Sé que parece una locura, pero escúchame. Sacó su teléfono y miró las fotos. Imágenes de Lucas recogiendo a los niños del colegio. Ryan trabajando en su garaje. Los dos en el parque, el supermercado, la biblioteca. No te estaba acosando,
dijo rápidamente al ver la expresión de Ryan. Estaba estudiando cómo es una familia de verdad. Tú y Lucas tienen algo que nunca había visto. Ryan sintió que se le venía abajo el mundo. Nos has estado observando, tomando fotos de mi hijo. Mi padre contrató investigadores para encontrarme. Una de ellas se obsesionó con documentar familias perfectas. Me mostró cientos. Pero tú y Lucas eran diferentes. Eran genuinamente felices a pesar de no tener nada. La cocina se sintió más pequeña de repente. Las paredes se cerraban alrededor de la creciente comprensión de Ryan. ¿Así que decidiste qué? Estudiarnos como ratas de laboratorio. Yo decidí aprender cómo es realmente el amor. Zoe replicó con la voz quebrada. ¿Tienes idea de lo que es crecer con todo menos lo único que importa? Mi padre me compró ponis y corrales, pero nunca se sentó conmigo mientras dibujaba. Nunca me preparó sándwiches de mantequilla de cacahuete para cenar porque era todo lo que podíamos permitirnos. Ryan se quedó mirando a esta chica que se había infiltrado en su vida con mentiras y buenas intenciones. Nos usaste. Te amaba, susurró Zoe. A los dos. Eso no se suponía que pasara. Pero pasó. Cada clase de dibujo con Lucas, cada cena que compartimos, nada de eso era falso. Fue lo más real que he experimentado. Antes de que Ryan pudiera responder, los faros de un coche iluminaron la ventana de la cocina. Motores caros ronroneaban en la entrada. Varios coches, de esos que no encajaban en su barrio. El rostro de Zoe se puso pálido. Me encontró, susurró. El timbre sonó con autoridad imperial. Ryan abrió y se encontró con un hombre que llamaba la atención como la gravedad a los objetos que caen. Charles Harper, de 1,80 metros de altura, vestía un traje que costaba más que los ingresos anuales de Ryan, flanqueado por dos hombres que gritaban seguridad profesional. Detrás de ellos, un Mercedes negro y una camioneta a juego permanecían inmóviles como depredadores dormidos. El señor Michei, supongo, dijo Charles con una voz que no interrumpió la discusión. Estoy aquí por mi hija. Su mirada recorrió la modesta sala de estar de Ryan con la evaluación desdeñosa de alguien acostumbrado a comprar y desechar cosas de menor calidad. Aunque veo que ha estado jugando a las casitas de forma bastante convincente. Zoe está arriba, dijo Ryan con cuidado, con todos sus instintos gritando peligro. No era un padre preocupado. Era un hombre de negocios que reclamaba propiedad robada. Es una adulta. Puede tomar sus propias decisiones. Charles rió, un sonido como el de un cristal caro al romperse. Mi hija lleva 2 años tomando malas decisiones. El señor Michei, viviendo en la miseria, fingiendo ser algo que no es, asociando su mirada con las manos manchadas de aceite de Ryan, su ropa de segunda mano, los obvios indicadores de la vida de la clase trabajadora, gente que ve claramente las oportunidades cuando se presentan. El insulto fue como una bofetada. No quiero tu dinero, dijo Ryan. Al parecer, Zoe tampoco. Quizás por eso huyó. Huyó. Charles se acercó y Ryan percibió el aroma a poder. Colonia cara y amenazas implícitas. No ha huido, señor Michei. Está teniendo una rabieta. Una rabieta muy cara y pública que está afectando mis relaciones comerciales. Lucas apareció en lo alto de las escaleras, atraído por el alboroto. Tenía el pelo de punta por haber dormido y se aferraba al elefante de peluche que Melissa le había comprado años atrás. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué hay hombres que dan miedo en casa? La expresión de Charles Harper se suavizó un poco al observar a la niña de 8 años. Tú debes ser Lucas. Zoe me ha hablado mucho de ti. La familiaridad de su voz le heló la sangre a Ryan. Me llama todas las semanas, ya sabe. Me cuenta sobre el hombre maravilloso que le enseña los verdaderos valores familiares. El chico hermoso que le ha enseñado lo que es el amor incondicional. Cada palabra era como un cuchillo retorcido. ¿Te ha estado informando? Ryan le preguntó a Zoe, quien había aparecido detrás de Lucas como una sombra culpable. No denunciaba. Charles respondió por ella. Manteniéndose conectada.
A pesar de sus gestos dramáticos, Zoe sabe dónde debe estar. Metió la mano en su chaqueta y sacó un documento doblado. Este es un acuerdo simple. Lo firmas. Acepta $50,000 como compensación por tus molestias y te comprometes a no tener más contacto con Zoe. A cambio, hago que tus problemas financieros desaparezcan. Equipo de garaje nuevo. El fondo universitario de Lucas está completamente establecido. Seguro médico que cubre emergencias. El papel parecía más pesado de lo debido cuando Ryan lo cogió. $50,000, más dinero del que vería en 2 años de trabajo agotador. El futuro de Lucas estaba asegurado con una firma. Y si no firmo, entonces haré otros arreglos, dijo Charles amablemente. Millbrook es un pueblo pequeño. La gente habla. ¿Cuánto tiempo cree que sobreviviría su negocio si se corriera la voz sobre el tipo de hombre que se aprovecha de las jóvenes vulnerables? La amenaza era acero envuelto en terciopelo. No he hecho nada malo. ¿Usted no? Un hombre adulto solo con una adolescente impresionable quitándole el dinero, dejándola hacer de madre sustituta para su hijo. La imagen es desafortunada, señor Mitchell. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pared de Melissa. Ryan miró el contrato, luego el rostro surcado de lágrimas de Zoe, luego a Lucas, que se aferraba la mano con una fe desesperada. $50,000 podrían cambiarlo todo. Equipo nuevo para el taller, transporte confiable, la seguridad que nunca había podido brindar. Solo tenía que alejarse de la primera mujer que lo había hecho sentir vivo desde la muerte de Melissa. Solo tenía que aplastar la renovada felicidad de su hijo. Solo tenía que demostrar que Charles Harper tenía razón sobre el tipo de hombre que creaba la desesperación. Necesito tiempo para pensar, dijo Ryan finalmente. Charles miró su costoso reloj. 2 horas, señor Mitchell. Regresaré mañana por la noche para su decisión. Y Zoe se fue. La caravana de autos de lujo se alejó, dejando el modesto vecindario de Ryan con una sensación de violencia por su presencia. Después de que se fueron, la casa se sintió diferente, más pequeña, más destartalada, marcada por el contraste con el dinero de Harper. Zoe estaba sentada a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, mientras Lucas se debatía indeciso entre su padre y la mujer que se había convertido en su madre sustituta. Debería irme, susurró Zoe. Esto es exactamente lo que intentaba evitar. Mi padre destruye todo lo que toca. Huir te metió en este lío, señaló Ryan, aunque su voz carecía de convicción. El contrato yacía sobre la mesa, entre ellos, como prueba de su incompetencia. $50,000. El fondo universitario de Lucas. Un futuro real en lugar de la supervivencia diaria. Quizás tenga razón. Quizás te mereces algo mejor que esto. Señaló la humilde cocina con sus sillas desparejadas y sus electrodomésticos anticuados. Podrías tener lo que fuera, Zoe. ¿Por qué elegirías esto?, preguntó con ferocidad, levantando la vista con los ojos enrojecidos. Esta cocina tiene amor. Eso vale más que mi fondo fiduciario. Lucas se subió al regazo de Zoe con la confianza inconsciente de la infancia. ¿Nos vas a dejar como hizo mamá?, preguntó en voz baja. La pregunta fue como un golpe físico. Tu mamá no te dejó a propósito, cariño, dijo Zoe, alisándole el pelo. Se sintió enferma. Eso es diferente. Pero estás eligiendo irte. La lógica de Lucas, de 8 años, atravesó las complicaciones de los adultos. Eso es peor. ¿No? Elegir significa que no nos amas lo suficiente como para quedarte. Zoe empezó a llorar de nuevo, abrazando a Lucas con más fuerza. Te amo más que a nada. Por eso tengo que pensar en lo que es mejor para ti. Lo mejor para mí es volver a tener una madre, dijo Lucas con sencillez. Aunque no sea mi verdadera madre, aunque la gente piense que es raro, no me importa lo que piensen.
Ryan vio a su hijo defender a su familia poco convencional con la férrea seguridad de la infancia, y algo en su pecho se quebró. ¿Cuándo había empezado Lucas a pensar en Zoe como su madre? A la mañana siguiente llegó la escalada de Charles Harper en forma de destrucción sistemática. El teléfono de Ryan sonaba constantemente. Los clientes cancelaban contratos, se disculpaban, pero alegaban preocupación por la reputación del negocio. El rumor se extendía por la unida comunidad de Millbrook a la velocidad de la pólvora. Algo sobre relaciones inapropiadas y cómo se aprovechaban de jóvenes vulnerables. Al mediodía, el teléfono de Ryan había dejado de sonar por completo. No porque la campaña hubiera terminado, sino porque no quedaba nadie a quien llamar. 3 años de construir confianza y reputación destruidos en una mañana por rumores y mentiras calculadas. Está funcionando exactamente como él. Lo planeé, le dijo Ryan a Zoe mientras estaban sentados en su garaje vacío, rodeados de herramientas que pronto podrían ser embargadas. Está destruyendo sistemáticamente todo lo que he construido. Entonces nos vamos, dijo Zoe simplemente. Empaca, llévate a Lucas y empecemos de nuevo. Huir. Ryan la interrumpió como si hubieras estado huyendo durante 2 años. ¿Qué clase de vida es esa para Lucas? Esa tarde, Lucas llegó a casa de la escuela inusualmente tranquilo, con su pequeño rostro marcado por la determinación. Jimmy Peterson dice, «Eres un mal padre», anunció, dejando caer su mochila con más fuerza de la necesaria. Dice que su madre oyó cosas sobre ti y Zoe, y que tal vez debería vivir con otras personas. Las palabras golpearon a Ryan como golpes físicos. Su hijo estaba siendo acosado por las decisiones que Ryan había tomado. ¿Qué le dijiste a Jimmy? Ryan. Pregunté. Con cuidado. Le dije que su madre era una mentirosa y que era un estúpido por creerle. Lucas respondió. Con la lógica de un niño de 8 años. Luego me mandaron a la dirección por usar malas palabras, pero no me importa. Nadie habla mal de mi familia. Su férrea lealtad era desgarradora y humillante. Este niño ya había perdido a uno de sus padres y veía cómo su mundo se desmoronaba de nuevo. Pero su primer instinto fue defender a sus seres queridos. Lucas, dijo Ryan con dulzura, no puedes pelear con todos los que dicen cosas malas. Entonces, ¿qué hacemos, papá? Simplemente dejarlos ganar. Esa noche, Charles Harper hizo su última jugada a través de los servicios de protección infantil. La trabajadora social que llamó a la puerta de Ryan fue comprensiva pero minuciosa, armada con informes anónimos sobre el bienestar y el entorno de Lucas. Estoy segura de que es solo un malentendido, dijo, pero sus ojos lo catalogaron todo. Los muebles modestos, la ropa remendada, las señales de una familia, que se las arregla con muy poco. Hemos recibido algunas preocupaciones sobre la situación de vida aquí. La investigación fue profesional y devastadora. Sí, Lucas estaba sano, era querido y le iba bien en la escuela, pero la casa necesitaba reparaciones que Ryan no podía costear. El refrigerador estaba casi vacío porque faltaban 3 días para el día de pago. Todos los pequeños fracasos de la pobreza ahora se veían a través de la lente de una posible negligencia. El señor Michey claramente ama a su hijo, escribió la trabajadora social en su informe. Sin embargo, existen preocupaciones legítimas sobre la estabilidad financiera y la presencia de una mujer adulta no emparentada en el hogar. Se recomienda un seguimiento continuo. La resolución llegó de una fuente inesperada. Lucas, que había estado inusualmente callado durante el desayuno, se levantó de repente y se dirigió al teléfono. ¿Qué haces, cariño?, preguntó Zoe. Llamando al hombre aterrador, Lucas respondió con la determinación de un niño de 8 años. Si quiere hablar con adultos, también debería hablar conmigo. Soy parte de esta familia. Antes de que nadie pudiera detenerlo, marcó el número que había memorizado de tanto oírlo. De alguna manera imposible, Charles Harper contestó personalmente. Señor Harper, soy Lucas Michey.
Necesito hablar con usted sobre Zoe. Ryan y Zoe se miraron con pánico mientras su hija de 8 años tomaba las riendas de la conversación. Sé que piensa que mi padre no es lo suficientemente bueno para su hija, y sé que usted tiene mucho dinero, y nosotros no tenemos mucho, pero Zoe es feliz aquí. Muy, muy feliz. ¿Acaso no importa? Se hizo el silencio al otro lado de la línea, luego la voz de Charles Harper, más suave de lo que jamás la habían oído. Lucas, ¿cómo consiguió este número? Escuché cuando llamó antes. Soy bueno recordando números. Lucas se subió a una silla para poder alcanzar mejor el teléfono. Señor Harper, ¿quiere a Zoe? Claro que la quiero. Es mi hija. Entonces, ¿por qué la haces llorar todo el tiempo? La pregunta flotaba en el aire con la devastadora simplicidad que solo los niños podían lograr. Ryan oyó la brusca inhalación de Charles Harper, la pausa que sugería que Lucas había dado en un blanco que ningún adulto había podido alcanzar. A veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles, Lucas. A veces tenemos que hacer cosas que entristecen a la gente para mantenerla a salvo. Pero Zoe no está segura contigo, respondió Lucas con total seguridad. Tiene miedo contigo. Llora cuando habla contigo por teléfono. Solo sonríe cuando está aquí con nosotros. Otra pausa. Más larga esta vez. Puedo darle todo, Lucas. Todo lo que pueda desear o necesitar. Ella no lo quiere todo, dijo Lucas con paciencia, como si explicara algo obvio para un adulto lento. Quiere dibujar, cocinar y ayudarme con la tarea. Quiere ser parte de nuestra familia. Señor Harper, cuando murió mi mamá, pensé que nunca volvería a tener una mamá. Entonces llegó Zoe, me lee cuentos, me enseña a dibujar y me hace sentir segura cuando tengo pesadillas. Si se la lleva, será como perder a otra mamá. Por favor, no me haga perder a otra mamá. El silencio se alargó tanto que Ryan se preguntó si Charles había colgado, y luego, en voz baja, Lucas, ¿puedo hablar con tu padre? Lucas le entregó el teléfono con la expresión satisfecha de quien ha dicho su palabra. Ryan lo cogió con manos temblorosas. S.R. Mitchell. La voz de Charles era diferente ahora, despojada de su anterior autoridad. Ese chico tuyo es bastante extraordinario. Sí, lo es. También tiene razón en que Zoe es feliz contigo, en que me tiene miedo. Charles suspiró y, por primera vez, sonó como un padre cansado en lugar de un asaltante corporativo. He estado tan concentrado en protegerla de cometer errores que nunca le pregunté qué la haría realmente feliz. Ryan sintió que la conversación se desviaba hacia territorio desconocido. ¿Qué estás diciendo? Digo que tal vez yo he sido el error del que necesitaba protección. 3 días después, Charles Harper estaba sentado en la modesta cocina de Ryan, con un aspecto extrañamente disminuido, sin su habitual armadura de trajes caros y amenazas implícitas. Llevaba vaqueros de verdad, y un simple botón. Una camisa a cuadros que lo hacía parecer un padre cualquiera visitando al novio de su hija. La transformación fue impactante, y de alguna manera, esperanzadora. Les debo una disculpa. Comenzó, con las manos en torno a una taza de café que probablemente costaba menos que su desayuno habitual. He pasado tantos años protegiendo a Zoe del mundo que me olvidé de protegerla de mí. Miró a su hija, que estaba sentada rígida junto a Ryan, con la guardia aún firme. Tenía tanto miedo de perderte que casi destruí lo único que realmente te hacía feliz. Lucas, sentado en el regazo de Zoe con el cariño informal de la familia, observó a Charles con curiosidad. ¿Sigues dando miedo?, preguntó con la franqueza típica de un niño de 8 años. Charles sonrió, y fue la primera expresión genuina que Ryan le vio. Intento no darte miedo, Lucas. Tengo una propuesta, continuó Charles, dirigiéndose a Ryan y Zoe por igual. No es un trato comercial ni un ultimátum, sino una oferta genuina. Sacó una carpeta de su maletín. Un maletín diferente, observó Ryan,
de cuero desgastado en lugar de metal pulido. Me gustaría invertir en Michei Auto Repair. No comprarlo, no controlarlo, sino ayudarlo a crecer. Nuevo equipo, ampliar las instalaciones, tal vez incluso una segunda sucursal con el tiempo. Ryan sintió que se ponía a la defensiva. Le dije que no quiero su caridad. No es caridad. Es una inversión en la felicidad de mi hija. Charles abrió la carpeta, revelando planes de negocio y proyecciones financieras. He estado investigando su trabajo, señor Michei. Sus clientes hablan muy bien de su integridad y habilidad. Tiene reputación de trabajo honesto y precios justos. Ese es exactamente el tipo de negocio que quiero apoyar. Miró directamente a Ryan. Le ofrezco una asociación, no una limosna. Usted dirige el negocio. Yo aporto el capital. Ambos nos beneficiamos. Y Zoe se queda donde es feliz. La oferta era generosa, casi increíble, pero Ryan captó el mensaje. Y si Zoe y yo no funcionamos, entonces tú seguirás teniendo un negocio exitoso, y yo seguiré teniendo una hija que sabe lo que es el verdadero amor. Zoe habló por primera vez desde la llegada de su padre. ¿Qué hay de los rumores? La gente que pusiste en contra de Ryan. Su voz era cuidadosamente controlada, pero Ryan captó la ira subyacente. Servicios sociales, los contratos cancelados, el daño a su reputación. Charles tuvo la decencia de parecer avergonzado. Ya lo he solucionado. He llamado personalmente a todos los clientes que cancelaron, explicándoles que hubo un malentendido basado en información incompleta. La mayoría ha accedido a darle otra oportunidad a Michei Otto. Se frotó las sienes. La investigación de los servicios sociales se retira debido a que las denuncias anónimas resultan ser infundadas. Es curioso cómo el dinero puede hacer que los problemas desaparezcan tan rápido como los crea. Y los rumores sobre Ryan serán reemplazados por rumores sobre mi generosa inversión en negocios locales y mi orgullo por la elección de pareja de mi hija. La sonrisa de Charles se volvió áspera. Increíble lo rápido que puede cambiar la narrativa cuando controlas los canales de comunicación. Fue una clase magistral de control de daños, pero Ryan percibió un remordimiento genuino bajo la eficiencia. La conversación continuó durante toda la tarde, con una confianza provisional reemplazando a la hostilidad, mientras Charles se revelaba no como el monstruo que Ryan había imaginado, sino un hombre que había confundido el control con el amor durante tanto tiempo que había olvidado la diferencia. Hablaron de planes de negocios y dinámicas familiares, del futuro y de los errores del pasado. Lucas, con la adaptabilidad de la infancia, poco a poco se fue acostumbrando a esta versión de Charles Harper, sobre todo cuando el hombre mayor sacó un cuaderno de dibujo y le pidió ver las obras de arte de Lucas. «Tienes un talento real», le dijo Charles al niño, mientras observaba un dibujo de su casa con 3 figuras de pie delante. Ryan, Da, Zoe y Lucas, tomados de la mano como muñecos de papel. Tu perspectiva es excelente y sabes cómo usar el espacio para crear emociones. Zoe me enseñó, dijo Lucas con orgullo. Dice que el arte se trata de sentimientos, no solo de hacer que las cosas parezcan reales. Tu Zoe es muy sabia, coincidió Charles, mirando a su hija con algo parecido al asombro. Siempre fue la artista de la familia. Nunca entendí qué significaba eso. 6 meses después, Michei Auto Repair se había expandido al edificio de al lado, empleando a 3 mecánicos a tiempo completo y atendiendo a clientes de 3 condados. La inversión Harper se había convertido en una leyenda local, prueba de que a veces las hadas madrinas se disfrazaban de tiranos corporativos reformados. Ryan trabajaba más horas, pero se preocupaba menos, sabiendo que el futuro de Lucas estaba asegurado, independientemente de lo que sucediera con los viejos Hondas y las transmisiones temperamentales. Charles lo visitaba mensualmente, aparentemente para revisar informes comerciales, pero en realidad para pasar tiempo con su hija y el niño que se había convertido en su nieto no oficial. Había comprado una pequeña casa en Millbrook, no la mansión que podía permitirse,
sino una cómoda cabaña con un taller donde estaba aprendiendo a construir muebles con sus propias manos. Proyecto de jubilación, afirmó, aunque todos sabían que en realidad era un intento de comprender la satisfacción que Zoe encontraba al crear cosas hermosas a partir de materias primas. Lucas había empezado a llamarlo abuelo Charlie, un apodo que hacía que el intimidante magnate se derritiera en charcos de cariño paternal. Un cálido sábado de octubre, exactamente un año después de que Zoe llamara por primera vez a la puerta de Ryan, los tres se sentaron en el porche viendo a Lucas jugar con los niños del vecindario. Una vida normal, pensó Ryan. La clase de felicidad ordinaria en la que había dejado de creer tras la muerte de Melissa. ¿Te arrepientes?, le preguntó a Zoe, quien dibujaba el juego de los niños con rápidos trazos. ¿Te arrepientes de haber renunciado a la vida de familia por esto? Zoe levantó la vista de su dibujo, con el lápiz corrido en la mejilla y el pelo escapándose de la coleta. No se parecía en nada a la belleza pulida que había nacido para ser, y sí a la mujer en la que había elegido convertirse. Lo único que lamento es haber esperado tanto para encontrar tú, dijo simplemente. Ambos. Tomó su mano, sus dedos cálidos y fuertes tras meses de trabajo de verdad. Cocinando, limpiando, construyendo la vida que los fondos fiduciarios no podían comprar. Solía pensar que la familia era algo que te sucedía, como ganar la lotería. Ahora sé que la familia es algo que se elige, algo que se construye día a día. Como convocado por su conversación, el coche de Charles entró en la entrada. No era el Mercedes de su primer encuentro, sino un práctico sedán que podía recorrer las calles llenas de baches de Millbrook sin anunciar su llegada a todo el vecindario. Salió con bolsas de la compra y la expresión de un hombre que había descubierto que comprar ingredientes para la cena del domingo podía ser más satisfactorio que comprar empresas. ¿Cómo están mis personas favoritas?, preguntó, y la genuina calidez en su voz todavía sorprendía a Ryan a veces. Este no era el mismo hombre que había amenazado con destruir sus vidas hacía un año. El amor, al parecer, era transformador de maneras que Ryan nunca había imaginado. Abuelo Charlie. Lucas abandonó su partido de béisbol para correr hacia Charles, lanzándose a los brazos del anciano con total confianza. La imagen nunca dejaba de sorprender a Ryan, su hijo, quien había sido tan cuidadoso con los desconocidos tras la muerte de Melissa, tratando a Charles Harper como a un familiar querido. Te dibujé el nuevo taller, anunció Lucas. Papá dice que podríamos contratar a otro mecánico pronto porque ahora tenemos muchos clientes. Hablando de arreglar cosas, dijo Charles, dejando las bolsas de la compra con una expresión que Ryan había aprendido a reconocer en la mirada cuidadosamente despreocupada de un hombre a punto de hacer un gesto que significaba más de lo que quería admitir. Tengo algo para ti, Zoe. Sacó un pequeño paquete envuelto del bolsillo de su chaqueta. Dentro estaba el viejo anillo de bodas de Melissa, el que Ryan había vendido discretamente meses atrás para pagar los útiles escolares de Lucas. Pensé que querrías recuperar esto, le dijo Charles a Ryan, con voz cuidadosamente neutral. Las reliquias familiares deben permanecer en la familia. El gesto fue característico de Charles, grandioso, emotivo y ligeramente manipulador, pero con un amor genuino. Ryan tomó el anillo con manos ligeramente temblorosas, recordando la risa de Melissa y los sueños que habían compartido. Gracias, dijo en voz baja, y lo decía en serio. Pero en lugar de guardarse el anillo en el bolsillo como un recuerdo preciado, Ryan se giró hacia Zoe. Ella lo observaba con ojos comprensivos, pacientes y con un amor que no exigía nada a cambio. Le habrías caído bien a Melissa, dijo, haciendo eco de las palabras que había pronunciado meses atrás en un momento de dolor y reconocimiento. Le habría encantado cómo cuidas de Lucas, cómo haces que nuestra casa vuelva a sentirse como un hogar. Levantó el anillo, dejando que la luz de la tarde iluminara el sencillo anillo y lo hiciera brillar. Pertenecía a alguien que creía en el amor lo suficiente como para construir una vida sobre él. Creo que querría que siguiera cumpliendo esa función. Zoe se quedó sin aliento. Ryan, cásate conmigo, dijo simplemente.
No porque sea práctico o conveniente, ni porque tu padre lo apruebe. Me alegra que lo haga. Cásate conmigo porque te amo y Lucas te ama. Y en algún punto del camino, nos convertimos en la familia que todos buscábamos. A su alrededor, el mundo seguía con su magia habitual. Niños jugando bajo una luz dorada, vecinos saludando, los sonidos reconfortantes de una comunidad en paz. Pero en el centro de todo, tres personas que se habían encontrado en circunstancias imposibles estaban escribiendo el siguiente capítulo de su historia de amor. Zoe dijo, sí, por supuesto. Lucas gritó de alegría e insistió en llamar a todos sus conocidos para darles la noticia. Charles se secó los ojos y dijo que eran alergias, e inmediatamente comenzó a planear una boda elegante pero no ostentosa, centrada en la familia, pero con un excelente catering. El compromiso duró 8 meses, tiempo suficiente para que Charles superara su horror ante la idea de una boda en el jardín y para que Ryan se acostumbrara al concepto de viviendo con un suegro que podía comprar pequeños campos, pero prefería pasar las mañanas de los sábados enseñando a pescar a su nieto. Se casaron una perfecta mañana de junio en el jardín trasero de su casa, rodeados de amigos y vecinos, y de la clase de familia extensa que se forma cuando las personas deciden amarse a pesar de sus diferencias. Lucas fue el portador de los anillos, padrino y ministro honorario, declarando con la autoridad de un niño de 8 años que ahora los declaraba marido y mujer y la mejor familia del mundo. Charles acompañó a Zoe al altar, con el rostro radiante de orgullo y asombro por la mujer en la que se había convertido su hija. 2 años después, Ryan estaba en el mismo patio trasero viendo a Lucas empujar a su hermanita en el columpio que Charles había instalado por razones de seguridad. Y definitivamente no, porque era un abuelo que no podía resistirse a consentir a sus nietos. Zoe salió de la casa con Melissa, de 10 meses, llamada así por la mujer que les había enseñado a todos que el amor podía sobrevivir a la pérdida y florecer de nuevo en lugares inesperados. El bebé tenía el pelo oscuro de Ryan y el temperamento artístico de Zoe, y ya mostraba indicios de la creatividad que corría por los vaqueros de su madre. ¿Cómo está mi mecánico favorito?, preguntó Zoe, sentándose junto a Ryan en el columpio del porche que habían comprado con las primeras ganancias de la ampliación del garaje. Cansado, admitió Ryan, aunque sonriendo. Un buen cansancio. El que se siente al construir algo que importa. Señaló su vida. Lucas ayudando a su abuelo a plantar tomates. La bebé Melissa atrapando los rayos del sol. El estudio de arte de Zoe, visible a través de la ventana, donde daba clases de fin de semana a niños del pueblo. A veces no puedo creer que esto sea real. Podemos quedárnoslo porque elegimos quedárnoslo. Zoe le recordó, colocando al bebé sobre su hombro, donde Melissa se durmió enseguida. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo a sus hijos jugar y a su improbable familia continuar con sus milagros cotidianos. Ryan pensó en el hombre que había sido hacía 2 años, desesperado, solo, convencido de que sus mejores días habían quedado atrás. Pensó en Zoe, huyendo de una vida de privilegios hacia algo que ni siquiera podía nombrar. Pensó en Charles, aprendiendo que el amor significaba dejar ir en lugar de aferrarse. Y en Lucas, el más sabio de todos, quien supo desde el principio que la familia no se trataba de ADN, dinero ni de cumplir las expectativas de los demás. Se trataba de elegir quedarse, elegir cuidar, elegir construir algo hermoso con los materiales disponibles. ¿Crees que lo sabe?, preguntó Ryan en voz baja, señalando con la cabeza a la bebé que llevaba el nombre de Melissa. ¿Sobre la primera Melissa? ¿Sobre cómo nos encontramos? Creo que sabe todo lo que importa, dijo Zoe en voz baja. El amor que construyó esta familia. Las personas que lo hicieron posible. El milagro de las segundas oportunidades cuando creías que todas las oportunidades se habían perdido. Miró a Ryan con ojos que albergaban toda su historia. Creo que el amor reconoce al amor, venga de donde venga, sin importar cuánto tiempo tarde en encontrar el camino a casa. El sol se ponía sobre Millbrook, tiñendo su modesta casa y su vida cotidiana de tonos dorados y de satisfacción. A lo lejos,
La risa de Charles se mezclaba con la de Lucas al descubrir algo fascinante en la tierra del jardín. La bebé Melissa se removía contra el hombro de su madre, emitiendo los suaves sonidos de los sueños y las posibilidades. Y Ryan Mitchell, quien alguna vez creyó que lo roto se quedaba roto, comprendió por fin que algunas historias no terminan. Simplemente siguen mejorando, un momento elegido a la vez. Esta era su historia ahora. No era perfecta, no era fácil, pero sí real y duradera, y se basaba en la decisión radical de amarse tal como eran. Al final, eso fue suficiente. Más que suficiente. Era todo lo que nunca supieron que buscaban, encontrado en el lugar más inesperado de todos, una modesta casa en la calle Maple, donde el amor había aprendido a llamarse hogar.